¿Sabías que más del 80% de los derrames cerebrales podrían evitarse simplemente cambiando algunos hábitos cotidianos? Muchos adultos mayores conviven con costumbres tan comunes como fumar, dormir mal o saltarse una medicación, sin saber que estas pequeñas acciones están silenciosamente aumentando el riesgo de sufrir un ictus. Por eso hoy vamos a hablar de los 5 hábitos que, aunque parecen pequeños, pueden marcar la diferencia entre vivir con vitalidad o enfrentarse a una emergencia grave. Si quieres descubrir cómo cuidar tu cerebro, mantener tu independencia y sentirte con más energía cada día, suscríbete ahora mismo a Mundo Senior. Aquí compartimos consejos prácticos, claros y respaldados por la ciencia para que disfrutes de una vida más larga y con mejor calidad. Número 5. Saltarte la medicación o los controles médicos. Quiero contarte algo muy serio. Uno de los mayores peligros para la salud de los adultos mayores no son solo las enfermedades en sí, sino el descuido en los tratamientos. Saltarse la medicación o no acudir a los controles puede ser como jugar a la ruleta rusa con la salud del cerebro. Hace poco, mi vecina Carmen, de 72 años, me confesaba que a veces se olvidaba de tomar sus pastillas para la presión porque se sentía bien. El problema es que lo que no se ve ni se siente muchas veces es lo que más daño hace. Un día, por fortuna, en una revisión de rutina su médico descubrió que llevaba semanas sin tomar la dosis adecuada y corrigió la situación a tiempo. Los estudios son claros. Investigaciones publicadas en Stroke en 2023 muestran que las personas mayores con fibrilación auricular que no siguen correctamente su medicación anticoagulante tienen un riesgo muchísimo más elevado de ictus, y además estos suelen ser más graves. Pero te diré algo, si crees que este punto es importante, espera al siguiente, porque el hábito número 4 suele pasar desapercibido y afecta a millones de personas sin que lo sepan. Número 4. Dormir mal e ignorar la apnea del sueño. Dormir mal no es solo sentirse cansado al día siguiente. Para muchos adultos mayores, el problema va mucho más allá. La falta de sueño reparador afecta directamente al cerebro y puede ser un factor que dispare el riesgo de sufrir un ictus. La apnea obstructiva del sueño es un trastorno en el que la respiración se interrumpe varias veces durante la noche. Y aunque a veces se confunde con solo roncar fuerte, en realidad puede ser mucho más grave. Un estudio publicado en European Respiratory Journal en 2022 mostró que los adultos mayores con apnea no tratada tienen un riesgo significativamente mayor de hipertensión resistente, arritmias y, lo más alarmante, de sufrir un derrame cerebral. Y lo que es peor, si alguien sufre un ictus y además tiene apnea no diagnosticada, las probabilidades de que el problema se repita o de que la recuperación sea más lenta aumentan mucho. Dormir bien es como recargar el cuerpo cada noche. Por eso se recomienda mantener un horario regular, evitar el alcohol antes de dormir y buscar ayuda médica si hay ronquidos intensos o pausas en la respiración. Y si piensas que dormir mal es grave, lo que viene a continuación es todavía más alarmante, porque el hábito número 3 es algo que hacemos todos los días sin darnos cuenta: pasar demasiado tiempo sentados. Número 3. Estar sentado muchas horas y moverte poco. El sedentarismo es uno de los mayores enemigos del cerebro y del corazón. Y aunque suene increíble, pasar sentado muchas horas sin moverse puede ser casi tan dañino como fumar. En 2024, una revisión publicada en la revista Circulation demostró que las personas mayores que llevan una vida sedentaria tienen un 15% más de riesgo de sufrir un ictus en comparación con quienes se mantienen activos. Investigaciones adicionales en Stroke and Vascular Neurology señalan que a partir de las 8 horas diarias de sedentarismo, el riesgo de enfermedad cardiovascular se dispara, incluso en quienes hacen algo de ejercicio después. Para ilustrarlo, te cuento la historia de Miguel, un hombre de 70 años que después de jubilarse pasaba la mayor parte del día viendo series. Poco a poco comenzó con problemas de circulación y niveles altos de azúcar. Cuando su médico le explicó el peligro, empezó a levantarse cada 30 minutos y dar pequeños paseos por su casa.
El cambio fue tan sustancial que no solo bajó su presión arterial, sino que recuperó energía para salir a caminar con sus nietos. Si el sedentarismo es tan peligroso, imagina lo que puede pasar con los dos hábitos que faltan. Te adelanto que el número 2 y el número 1 son todavía más dañinos, porque atacan directamente al corazón y al cerebro en silencio. Número 2. Fumar y exponerse al humo ajeno. Si hay un hábito que sigue siendo devastador para el cerebro y el corazón, ese es fumar. Aunque muchos adultos mayores ya han escuchado toda la vida que el tabaco mata, lo que pocas veces se dice con claridad es cuánto eleva realmente el riesgo de un derrame cerebral. Según datos de los Centers for Disease Control and Prevention, fumar duplica las probabilidades de sufrir un ictus en comparación con quienes nunca han fumado. Conozco la historia de don Alfredo, un hombre de 74 años que fue fumador desde su juventud. A los 60 lo dejó, y aunque pensaba que ya era tarde para cambiar, lo cierto es que no lo era. Estudios publicados en Stroke demuestran que dejar de fumar a cualquier edad reduce de inmediato el riesgo, y en 5 a 10 años se acerca al de una persona que nunca fumó. Don Alfredo me contaba emocionado cómo, tras dejar el tabaco, empezó a respirar mejor, a caminar más sin cansarse y a sentirse con más energía. Me siento como si hubiera rejuvenecido 10 años, decía. Y lo más importante, redujo notablemente el riesgo de que su cerebro sufriera un accidente vascular. Y no olvidemos el humo de segunda mano. Vivir en una casa donde alguien fuma en interiores puede ser casi tan dañino como fumar. La World Health Organization advierte que la exposición pasiva contribuye a enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, especialmente en personas mayores. Hoy en día existen terapias de reemplazo de nicotina, medicamentos y programas de apoyo que han demostrado eficacia. Y, por supuesto, exigir un ambiente libre de humo, porque proteger los pulmones y las arterias es también proteger el cerebro. Y si piensas que fumar es lo peor, espera al número 1, porque lo que más impulsa un derrame cerebral no viene de un cigarrillo, sino de algo tan común como la presión arterial alta. Número 1. No controlar la presión arterial y vivir con exceso de sal y alcohol. La hipertensión es, sin duda, el factor de riesgo número 1 para los derrames cerebrales en adultos mayores. Se la conoce como el asesino silencioso, porque no siempre da síntomas, pero daña progresivamente los vasos sanguíneos del cerebro, hasta que ocurre lo peor. El exceso de sal es uno de los grandes culpables. Para ponerlo en perspectiva, una sopa instantánea puede contener más de la mitad de la sal recomendada para todo un día. Y el alcohol tampoco se queda atrás. Incluso en cantidades moderadas, aumenta la presión arterial y con ella el riesgo de ictus. Recuerdo a doña Isabel, de 76 años, que siempre decía que yo no tengo nada, estoy bien, porque no sentía síntomas. Pero un día, su hija le regaló un tensiómetro de brazo y se dieron cuenta de que tenía la presión muy elevada. Gracias a un ajuste de medicación y a que empezó a cocinar con menos sal y a reducir el vino de las comidas, logró controlar su presión. Hoy sigue registrando sus valores 3 veces por semana y su médico le asegura que ha bajado notablemente su riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. ¿Cómo actuar en este caso? Tomarse la presión en casa, al menos 3 o 4 días por semana y llevar un registro a las consultas médicas. Cocinar en casa con menos sal, enjuagar las conservas y evitar ultraprocesados salados. Y si se bebe alcohol, hacerlo con mucha moderación. Aunque lo más recomendable para el cerebro es no beberlo. Como ves, son hábitos cotidianos, muchos de ellos fáciles de cambiar, pero que marcan una enorme diferencia para proteger el cerebro. Y ahora quiero preguntarte, ¿ya revisaste tu presión arterial esta semana? Cuéntanos en los comentarios qué hábito de esta lista crees que es el más difícil de cambiar. Tu experiencia puede ayudar a otros. Si este video te resultó útil, suscríbete ahora mismo a Mundo Senior, dale like, activa la campanita y comparte este contenido para que más personas descubran cómo pequeños cambios pueden salvar vidas. Hasta el próximo video. Recuerda, la edad no nos define, nos inspira. Nos vemos pronto.